mencionamos de precisión del líquido acítico e incluso en el manejo de estos quistes con terapias ablativas directas por endoscopia. Gracias. Muchas gracias, doctora Ávila, por su excelente conferencia, un muy buen compendio el que acaba usted de mostrarnos. Continuando con el programa, damos seguimiento a la charla Elastografía cuantitativa en páncreas a cargo del doctor Jesús María Pérez Orozco, es especialista en cirugía gastrointestinal y endoscopia avanzada, jefe del servicio de gastroenterología de la Clínica Iberoamérica. El doctor Jesús María Pérez no se encuentra presente, pero nos va a dar su conferencia a través de video. Mil gracias. Muy buenos días. Se siente muy especial el que me hayan tenido en cuenta para impartir conocimiento en este tercer curso internacional de enfermedades biliopancreáticas y ultrasonido endoscópico. Además, muy bien organizado por la SED, en cabeza de su presidente Reinaldo Rincón y colaboradores más cercanos. Esta vez desde la distancia por estar precisamente apoyando también académicamente en calidad de profesor y de forma simultánea al tercer Congreso Internacional de Gastroenterología y Endoscopia Digestiva del Pacífico Sur en la ciudad de Guayaquil de Ecuador. El día de hoy hablaremos acerca del papel de la elastografía endoscópica en la valoración de los tumores malignos del páncreas. Los tumores malignos del páncreas tienen una incidencia que va en aumento y representa la cuarta causa de cáncer en el mundo, con una mortalidad que iguala la incidencia y una tasa de supervivencia global de solo 5% a 5 años. En el mejor de los escenarios, la sobrevida llega al 20% en pacientes diagnosticados en etapas tempranas de su enfermedad que son intervenidos quirúrgicamente con una intención curativa. El tipo histológico más frecuente es el adenocarcinoma con un 90% de los casos y el otro 10% está representado por los tumores neuroendocrinos, los tumores pseudopapilares sólidos, los pancreatoblastomas, mucho más común en poblaciones infantiles, los linfomas, las metástasis y otro tipo de neoplasias misceláneas más raras. La inserción a la práctica clínica del ultrasonido endoscópico ha permitido un avance importante en el tratamiento de una amplia gama de patologías, cambiando significativamente el diagnóstico o el manejo de estas en un 25 a un 50% de los casos. En el páncreas, el ultrasonido endoscópico permite obtener imágenes de alta resolución del parénquima y del conducto, siendo un método idóneo para la estadificación de tumores. A su vez, se destaca su papel en el diagnóstico diferencial de las lesiones sólidas del páncreas, las cuales representan un grupo heterogéneo de entidades que pueden ser clasificadas como neoplásicas o no neoplásicas. Sin embargo, y a pesar de la utilidad demostrada, la ultrasonografía endoscópica no siempre puede determinar un diagnóstico preciso utilizando solo las imágenes, por lo que la obtención de tejido del páncreas mediante punción con aguja fina permite un diagnóstico definitivo con un buen rendimiento, sensibilidades que van entre el 85 y 90%, especificidad entre el 100% y una tasa de falsos negativos del 15%. A pesar de este buen rendimiento, existen diferentes factores que le afectan de forma sustancial, ya que se trata de un procedimiento exigente desde el punto de vista técnico, además con variabilidad interobservador, la falta de estandarización de la técnica, la experiencia del ecoendoscopista, el tipo de aguja utilizado, las características de las lesiones, la cantidad de los pasos de la aguja a través del tejido, la presencia o ausencia de un citopatólogo experto en sala y la presencia de pancreatitis crónica que pueden afectar los resultados, entre otros. Por esta razón han surgido nuevos métodos no invasivos que permiten la caracterización más precisa de estas lesiones. Una de estas técnicas se llama elastografía, la cual es un procedimiento no invasivo que nace de conceptos descritos en el año 1988 como son la deformabilidad y elasticidad de un tumor. En el año de 1991 se utilizó por primera vez el nombre elastografía. Esto llevó al desarrollo de la combinación con la ecografía en modo B hacia el año 2001.
Desde entonces, la elastografía se ha aplicado al diagnóstico de tumores sólidos de distintos órganos como son la mama, el tiroides, los ganglios linfáticos y el hígado, pero hasta el año 2006 se informó por primera vez su utilidad en las patologías pancreáticas. Los tipos de elastografía existentes son la Strain Elastography, la Transient Elastography para el hígado, el Shear Wave Elastography y la ARFI Elastography, que las hablaremos en el transcurso de esta presentación. La endosonografía es una de las modalidades diagnósticas más precisas en el estudio de lesiones biliopancreáticas. Su resolución espacial es superior al de otros estudios de imagen. Sin embargo, el diagnóstico diferencial es difícil utilizando solo el modo B, debido a que muchas lesiones comparten características comunes a la vista ecográfica. En esta situación, la valoración de la vascularización y la rigidez de las lesiones en estudio aportan datos significativos en la orientación diagnóstica precisa de los casos. La elastografía endoscópica es una técnica novel que determina la elasticidad de los tejidos. El objetivo primario de la elastografía consiste en diferenciar lesiones benignas de aquellas malignas. La elastografía se clasifica en dos categorías basadas en principios mecánicos: la tipo Strain, que es la tradicional, y la Shear Wave Elastography, que es la más moderna, que la disponen solamente pocos equipos. En el tipo Strain, la dureza del tejido se determina en una escala de colores que van del azul al rojo y que representan la deformidad tisular causada por la tensión generada por el pulso aórtico. Su interpretación puede ser cualitativa a través del patrón de color y semi-cuantitativa a través de la lectura del strain ratio y el histograma. La Shear Wave Elastography determina objetiva y cuantitativamente la rigidez del tejido expresada en metros por segundo o en kilopascales. En esta técnica, un impulso de radiación acústica genera una onda S que se dirige puntualmente a la región de interés, definida como ROI o ROI. La elastografía pancreática se lleva a cabo en una sala de endoscopia digestiva avanzada bajo sedación por anestesiólogo. Se emplea un ecoendoscopio con sistema de elastografía y los estudios son realizados por un ecoendoscopista experimentado. Para la evaluación de la elastografía se utiliza la escala cualitativa y o cuantitativa. El equipo lineal se maniobra hacia la luz gastrointestinal administrando la tensión necesaria para generar una imagen óptima en modo B a 7.5 MHz. Una vez está enfrente de la lesión, se activa el sistema y se define una región de interés ROI A y una B para el estudio elastográfico cuantitativo. Para ello se requiere una imagen estable de al menos 5 segundos de duración. La elastografía se basa en el conocimiento en el cual diferentes patologías generan procesos como la fibrosis y la inflamación, lo cual aumenta la rigidez de los tejidos. Las pulsaciones vasculares fisiológicas y los movimientos respiratorios del paciente proporcionan las vibraciones y compresiones necesarias que toma el software para este estudio. Es así como la elastografía se construye de manera tal que utiliza principalmente la información de la onda de pulso aórtico. Giovannini y colaboradores publicaron el primer estudio sobre la elastografía guiada por ultrasonido endoscópico en lesiones pancreáticas sólidas utilizando la valoración cualitativa. Consideraron a las lesiones azules como malignas, reportando una sensibilidad del 100% y una especificidad del 67% para la técnica. Con base en este estudio, se definió un sistema de puntuación que permitía hacer una clasificación menos subjetiva de la elastografía. En el año 2009, Giovannini y colaboradores, en un estudio multicéntrico con 121 casos, informaron que la elastografía logró la diferenciación entre lesiones pancreáticas benignas y malignas con una sensibilidad del 92.3% y una especificidad del 80%, con un valor predictivo positivo del 93.3% y predictivo negativo del 77.4%, logrando una precisión general de la técnica en el 89.2%. Publicado en ese mismo año, Julio Iglesias García y colaboradores evaluaron a 130 pacientes con masa pancreática sólidas y 20 controles. Definieron 4 patrones diferentes de elastografía y reportaron una sensibilidad del 100%, especificidad del 85%, valor predictivo positivo del 90% y negativo del 100%,
con una precisión global aún mejor del 94%. Sin embargo, y a pesar de estos resultados descritos, se trata de una técnica subjetiva y dependiente del operador. La elastografía cualitativa, conocida como Strain Elastography, es un método basado en el uso de una escala de color, rojo para los tejidos blandos y azul para los más duros. Ofrece una medida cualitativa que no permite obtener datos objetivos. Su aplicación clínica es simple e intuitiva. Sin embargo, su interpretación es operador dependiente y poco reproducible cuando se comparan distintos casos, lesiones y pacientes. La elastografía cualitativa, cuando se aplica a lesiones pancreáticas focales, usualmente muestra una apariencia geográfica, con un patrón azul heterogéneo con pequeñas áreas verdes y rojas. Un patrón azul más homogéneo es típica de tumores neuroendocrinos, que aun sin ser patognomónico de la enfermedad, pueden ayudar a discriminar los bordes y límites de la lesión de un páncreas sano en vecindad que es de color verde. El análisis semicuantitativo permite la valoración numérica del área de interés, utilizando para ellos el strain ratio y la técnica de histograma. Cuando se utiliza el strain ratio, el operador marca la lesión objetivo con un círculo o cuadrado y la compara con el tejido graso sano en vecindad cerrada del páncreas con un círculo más pequeño que se denomina área B. El strain ratio se calcula dividiendo el círculo B sobre el círculo A y con un patrón numérico de referencia se determina si se trata de lesiones benignas o malignas, siendo este corte determinado en menor a 10 o menor a 22 en distintos estudios. Esta técnica es muy utilizada en la valoración de lesiones focales pancreáticas. Sin embargo, su análisis solo permite una información parcial del tejido, sin ofrecer valores de media y mediana de la rigidez completa de la lesión, a diferencia del histograma que muestra un valor promedio de la rigidez del tejido de toda el área, siendo útil en la valoración de lesiones más grandes como en casos de la enfermedad pancreática difusa. La sensibilidad de la elastografía semicuantitativa va del 95 al 97%, con una especificidad de 69 a 76%. Los valores predictivos positivos, negativos y la precisión de la técnica están alrededor del 90%. Varios metaanálisis demuestran que a pesar de tratarse de una prueba objetiva, la técnica cualitativa es igual de buena que la cuantitativa, sin mostrar muchas diferencias en su precisión o discriminación de la naturaleza de las lesiones a estudio. Ambas pruebas tienen una baja especificidad que mejoran con la toma de la biopsia del área de interés, con una precisión que se remonta al 94%, una sensibilidad del 93% y especificidades cercanas al 100%. Sin embargo, no hay estudios que demuestren la diferencia en el resultado de la biopsia utilizando o no la elastografía. Los valores promedio o los cortes del strain ratio para páncreas normal están alrededor de 1.68, para masas inflamatorias 3.28, adenocarcinoma 18.12 y tumores neuroendocrinos 52.34. En este estudio, Itokawa y colaboradores reportaron una sensibilidad del 96% y una precisión del 92% para el strain ratio. A su vez, clasificó las lesiones de estudio dentro de 4 grupos, siendo 1 para páncreas normal, 2 para la pancreatitis crónica, 3 para los tumores neuroendocrinos y 4 para el adenocarcinoma de páncreas. Este estudio demostró la utilidad de la elastografía semicuantitativa en discriminar lesiones pancreáticas benignas de malignas. Esta otra revisión de Takamichi y colaboradores muestra los resultados de la evaluación elastográfica aplicada a los tumores pancreáticos de 2.096 pacientes en 20 estudios. Concluye que tanto la Strain Elastography como la Share Wave Elastography son similares y muy sensibles en el diagnóstico y discriminación de los tumores pancreáticos. Este otro artículo de Hernández y colaboradores compara la elastografía cuantitativa con la biopsia por aspiración con aguja fina en la valoración de lesiones sólidas del páncreas.
Muestra que ambas técnicas tienen sensibilidad, especificidad, valores predictivos y negativos y precisión comparables y sugieren con estos resultados que aquellos pacientes con elastografía de lesiones benignas o malignas claramente definidas pueden pasar directo al tratamiento sin necesidad de la biopsia, la cual solo se justificaría en pacientes con dudas diagnósticas con un patrón de strain ratio que va entre 8.7 y 15.5, siendo esta conclusión controvertida a la luz actual de conocimiento, donde todo paciente con lesiones tumorales del páncreas que va a tomarse una decisión terapéutica o diagnóstica deben ir incluida una biopsia con aspiración con aguja fina utilizando la aguja histológica. La Shear-Wave Elastography permite la medición cuantitativa de la rigidez de tejido de área de interés y se expresa en metros por segundo o en kilopascales. Este método proporciona un valor numérico, media y mediana, de la consistencia del tejido. Teóricamente ofrece más información que la técnica semi-cuantitativa y simplifica la comparación entre individuos y enfermedades. El valor final puede ser obtenido por una medida única o al calcular los promedios obtenidos durante varias mediciones en el mismo estudio. El operador selecciona el punto de interés dentro de la lesión evaluada y obtiene valores con la repetición de la toma entre 5 a 10 veces. Posteriormente, los promedios son calculados dando una medida más objetiva de la rigidez de la lesión. La idea es cubrir al menos el 50% del área de interés. Desafortunadamente, esta técnica no está disponible en muchos equipos ni países. La desventaja se da en la alteración de los valores con los movimientos respiratorios o del paciente bajo sedación anestésica. Este video explica de forma sencilla cómo se utiliza la elastografía cuantitativa Shear-Wave. Se coloca un cuadro en el área de interés y se hunde un botón del equipo y el software toma un análisis de valores. Los valores de la elastografía cuantitativa Shear-Wave publicados por ONU y colaboradores en el 2020, que son expresados en metros por segundo, dicen que la pancreatitis, el corte es de 2.56, para el cáncer de páncreas 2.19, la metástasis 1.58 y los tumores neuroendocrinos 1.31. Este artículo de ONU y colaboradores publicado en Digestive Endoscopy compara la Shear-Wave Elastography con Strain Elastography, donde se evalúan de forma retrospectiva a 64 pacientes con lesiones pancreáticas sólidas. El estudio muestra que la Shear-Wave Elastography no discrimina bien entre las distintas lesiones pancreáticas sólidas, en donde las mediciones de velocidad expresadas en metros por segundo son muy parecidas entre sí, comparando las distintas lesiones sin un significado estadístico. Concluye que la Shear-Wave Elastography tiende a ser inestable en sus mediciones y que la elastografía convencional Strain fue superior en la caracterización de los tumores pancreáticos sólidos. Las lesiones pancreáticas sólidas siguen siendo un desafío diagnóstico, pero contamos afortunadamente con imágenes corporales como son la tomografía y la resonancia, la elastografía con y sin contraste, la elastografía y la toma de biopsia. Este es un método simple, disponible, exenta de riesgos y económica. Es poco útil en la valoración de lesiones quísticas del páncreas. La punción biopsia con aguja histológica sigue siendo hoy por hoy el mejor método diagnóstico en las lesiones tumorales pancreáticas sólidas. Sin embargo, la elastografía mejora el rendimiento diagnóstico de las funciones al definir un área de interés precisa donde se obtienen las mejores muestras. Para nada la elastografía reemplaza la biopsia, pero sí la complementa. Sirve de guía de manejo clínico ante punciones no concluyentes, principalmente en aquellas lesiones que parecen benignas a la elastografía y en quienes no se justifica una segunda punción por tener la muestra o la prueba un alto valor predictivo negativo. Permite diferenciar lesiones benignas de malignas y también sirve para reemplazar a la biopsia en la valoración de las linfadenopatías en la estadificación o puede ayudar a seleccionar el ganglio linfático más significativo a puncionar. Muchas gracias por la oportunidad para presentar esta charla y agradezco a todos por la paciencia.